y con tus caminos, Señor. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Y ya les comentaba el pastor que hoy vamos a estar comentando en el libro de Isaías. Isaías. Hoy nada más Isaías, imagínate. Nahum. Tengo un cuñado que se llama Nahum. En el libro de Nahum. Pero nos vamos a quedar básicamente en el capítulo 1, porque en él está todo el mensaje del libro de Nahum. Lo leí varias veces en preparación para este tiempo, pues son solo 3 capítulos. Pues leamos inicialmente los versículos 1 al 8 del capítulo 1. Este mensaje sobre Nínive vino como una visión a Nahum, que vivía en Elcos. Este mensaje vino sobre Nínive vino como una visión. Pero se dan cuenta que después de eso lo que ustedes se consiguen es una poesía. Era un profeta poeta. El Señor es Dios celoso, lleno de ira y venganza. Leo una nueva traducción viviente, perdón. Lleno de ira y venganza. Él toma venganza de todos los que se le oponen y persiste en su furia contra sus enemigos. El Señor es lento para enojarse, pero su poder es grande y nunca deja sin castigo al culpable. Da muestra de su poder en el torbellino y la tormenta. Las nubes ondulantes son el polvo bajo sus pies. Él da la orden y los océanos se secan, los ríos desaparecen. Los buenos pastizales de Basán y el Carmelo pierden su verdor, y los frondosos bosques del Líbano se marchitan. Ante la presencia de Dios, las montañas se estremecen y las colinas se derriten. La tierra tiembla y sus habitantes son destruidos. ¿Quién podrá quedar en pie ante su ira feroz? ¿Quién podrá sobrevivir ante su furia abrasadora? Su furor arde como el fuego y ante él las montañas se desmenuzan. El Señor es bueno y un refugio seguro para cuando llegan las dificultades. Él está cerca de los que confían en Él. Amén. Pero arrasará a sus enemigos con una inundación arrolladora. Él perseguirá a sus enemigos en la oscuridad de la noche. El libro del profeta Nahum no es precisamente uno en el que escuchamos muchas predicaciones. No muchos predicadores se detienen en él, porque en general el mensaje de todo el libro de Nahum es un poco lúgubre. Presenta un lado de Dios terrible. Y es que Dios tiene un lado que es terrible. Por la gracia de Jesucristo nosotros vemos eso. Son abiertos nuestros ojos para ver su lado hermoso. Pero Él tiene un lado terrible. Así que pocos nos detenemos, incluyéndome a mí, en buscar una enseñanza en el libro de Nahum. Te tienes que predicar así, voy a Nahum, porque ahí, no, hombre. No. Los que hemos leído la Biblia completa varias veces, creo que cuando lo hacemos, o por lo menos la primera vez que lo hicimos, le pasamos a Nahum así como que, porque no le vimos nada. Lo hicimos para cumplir la meta que teníamos de leerla toda. Pero lo pasamos rápido. Quizás hasta resaltamos un par de versículos ahí para no perder el viaje. Y seguimos. Pero hay mucho más en este libro. Y tiene una razón de estar en el canon de las Escrituras.
Y necesitamos leerlo también. Y necesitamos saber qué es lo que Dios comunica. Mucho más, por lo menos en esta pasada, en esta de leer el libro estoy empeñando en Isaías, de Nahum, me resaltó una frase que en las otras veces no le había puesto atención, no había pasado. Porque en 2 ocasiones en este libro, Dios hace una declaración y dice, yo soy tu enemigo. Así está en la traducción viviente. En otras dice, yo estoy en contra de ti. Otra dice, he aquí, yo vengo contra ti. Y eso me dio como un título alternativo a la enseñanza. La enseñanza se llama el Dios de la venganza. O entre paréntesis puse, cuando Dios se declara tu enemigo. Es interesante. Cuando le hablamos a otros del Señor, se nos facilita hablarles de su amor, de su misericordia, ¿cierto? Y es que el mensaje del Evangelio es buenas nuevas. Oye, no le vamos a llegar a otro, mira, te vas a ir para el infierno y nos vamos, ¿verdad? Ese no es el mensaje del Evangelio. El mensaje es que Dios está llamando al hombre a salvación. Pero se nos hace más fácil hablar de eso, hablarle de lo bueno del Señor. Y en esta era que vivimos dentro de la iglesia hay muchos que solo quieren hablar de eso, del lado muy amable, del lado muy bondadoso de Dios, y olvidamos que hay otro lado terrible en la vida espiritual. Y que digo que es terrible porque si no hemos sido salvados, si no recibimos la gracia, si no recibimos el regalo de la salvación, pues hay un lado terrible que vamos a enfrentar por la eternidad. Pero se nos hace más fácil hablar de esa parte amable del mensaje del Evangelio. Y yo creo que debe ser así, porque ese es el énfasis, hablar del amor de Dios, lo que Él hizo al enviar a Cristo a morir por nosotros, por amor. Pero hay un lado que tenemos que conocer y tenerlo presente, porque es una realidad espiritual también. Hay condenación eterna, hay juicios de Dios que están ahora mismo en operación sobre la tierra y hay juicios por la eternidad. O sea, es algo que no podemos hacer a un lado y tratar de ignorar, porque es así. Y yo creo que cuando en una posición correcta espiritual mantenemos ese lado presente, creo que eso también nos ayuda a caminar más rectamente delante del Señor. Cuando reconocemos que el pecar produce un efecto en nuestras vidas. Eso es parte de los juicios de Dios que están en constante operación. Creo que lo pensaríamos mejor, pero usualmente nos recordamos ese aspecto cuando ya estamos con los 2 pies en el barro. Así que el libro de Nahum viene como un relato que pues no es el más popular para ponerlo en esta transmisión de Face Live, porque habla del Dios de venganza, el Dios que en su ira arrasa con sus enemigos, los destruye. Así que el mensaje se nos hace un poco pesado, pero bueno, a eso le tocó a Nahum. Uno lee Isaías y uno sale pero bien edificado, sale bien contento de leer Isaías. Porque a pesar de que habla de juicios tremendos de Dios,
la parte donde habla de lo que Dios hace y de lo que Dios va a hacer, de lo que es Dios para nosotros, de su apoyo, de estar a nuestro lado, de sostenernos, de que nos guardará, nos protegerá. En el libro de Isaías es un mensaje constante y presente. Es un libro de mucha esperanza. Pero a Nahum le tocó esto. Fue lo que Dios le reveló en una visión. Me llama mucho la atención porque dice que le vino en visión. O sea, ¿cómo fue esa visión? Porque lo que nos habla es una poesía. Y qué tremendo, porque él no dice, bueno, si hubiese sido yo. Bueno, el Señor me mostró que venían los asirios, le cortaron la cabeza a todo el mundo, y después vino Dios, levantó un enemigo de los asirios, les cortó la cabeza a todo el mundo, y se acabó. Todo Israel libre otra vez. Pero este hombre, inspirado por el Espíritu y usando un talento que estaba presente, creo, declara la visión y la convierte en una poesía. Nahum entonces él ejerció su ministerio entre los años más o menos 663 al 612 antes de Cristo, cuando el pastor estaba en su juventud más o menos por ahí. Aún no se menciona directamente, aunque no se menciona directamente bajo qué rey sirvió Nahum, es probable que él profetizó, lo más probable, durante el reinado del rey Josías. Un rey que corrigió el camino de los anteriores reyes, puso su mirada en el Señor, trajo reforma. Y creo, posiblemente el ministerio de Nahum fue, o la mayor parte de su ministerio fue cuando estaba este rey, que estuvo entre el 640 y 609 a.C. Un hecho histórico que nos ayuda a ubicar el tiempo del ministerio de Nahum. Tengo Isaías en la... Es que él menciona en su profecía la destrucción de la ciudad de Tebas. Tebas fue una ciudad de Egipto y fue tomada y destruida por los asirios en el año 663 a.C. Y él en su profecía menciona eso como algo que ya había ocurrido. Por eso la mayoría o todos los comentaristas ubican su ministerio en un periodo que incluye esos años. En el tiempo del ministerio de Nahum, estaba en su pleno apogeo, había alcanzado su pináculo de poder y de dominio el imperio asirio. Y parece que a partir de ahí empieza un declive de este imperio. Se dice que este fue el primer imperio, realmente imperio de nivel mundial, aunque su cobertura fue en el Asia, quizás una parte pequeña de África, pero fue el primer imperio organizado desde una autoridad ubicada en una ciudad central, una autoridad central para dominar toda una región. Ese imperio asirio abarcaría hoy lo que conocemos como Irán, Irak, Kuwait, Siria, Jordania, parte de Egipto, por supuesto Israel y Palestina. Todo eso estaba bajo el dominio de los asirios. Pero el profeta Nahum ve que el fin viene para este gran imperio, este imperio opresor del pueblo de Dios. Y esto ya venía anunciado, el profeta Isaías también lo anunció. Isaías profetizó antes que Nahum. En Isaías 5:10 dice, ¿qué aflicción le espera a Siria? La vara de mi ira. Yo la empleo como garrote para expresar mi enojo.
Así que este imperio había logrado, alcanzado este nivel de poder, porque en el propósito de Dios, Él lo había permitido así. Y había usado a Siria para traer juicios sobre la nación de Israel. Pero al mismo tiempo Dios dijo, pero eso va a tener un fin. Y Nahum ve que el tiempo le está llegando a Siria. Por eso este libro de Nahum es uno de los 2 libros proféticos que están dedicados casi exclusivamente al tema de Nínive. Nínive era la capital del imperio asirio. Por eso muchas veces en el relato bíblico se habla de los asirios o se habla de Nínive, pero se está hablando de lo mismo, porque se está hablando del imperio asirio y el centro de poder que era esta ciudad, Nínive. ¿Qué otra cosa les puedo decir acerca de Nahum? Que su nombre significa consuelo, confortador o lleno de consolación. Y si usted hizo la tarea que le asignó el pastor de leer el libro de Nahum esta semana, lo menos que va a pensar que Nahum era un confortador, uno lleno de consolación. Y bien, al explorar el capítulo 1 se nos presenta una visión impactante, una visión muy terrible en las consecuencias que traía, pero que a la misma vez inspiraba esperanza en el pueblo de Dios. Con un lenguaje poético lleno de fuerza, el profeta retrata la ira y la venganza de Dios. ¿Contra quién? Contra los asirios. Nahum utiliza imágenes poderosas de la naturaleza para transmitir esta realidad divina con intensidad y profundidad. Y me impresiona un hecho, porque Nahum habla de esta cosa que venía, que era como la ciudad iba a ser destruida, derribada, arrasada, pero en medio de eso, casi al comienzo de su profecía, dice que una ira, que Dios es lento para la ira. Pero luego empieza a hablar de los va a venir como un río, los va a arrasar, los va a tumbar como con fuego, los va a quemar, que más nadie se va a acordar de ellos. Entonces esto es más impresionante porque de esa ira de Dios, de un Dios que es lento para la ira, pero alguien que es lento para la ira, cuando tiene ira, Nahum utiliza esta imagen poderosa. Esta profecía contenida en el capítulo 1 proporciona 3 mensajes específicos que tienen que ver con todo el significado de este libro. Primero es que Dios es un libertador. Dios es un libertador, hermano. Bueno, para algunos, para otros todavía tienen que descubrir ese aspecto también. Dios es un libertador. ¿Por qué? Porque el propósito de toda esta visión terrible que ve Nahum busca la liberación del pueblo de Dios, de los hijos de Dios. Dios es un libertador. Y mientras los primeros versículos del capítulo 1 contienen una descripción de la ira de Dios, en el 12, versículos 12 y 13, dice así, creo que están allí. Esto es lo que dice el Señor: aunque los asirios tienen muchos aliados, serán destruidos y desaparecerán. Oh pueblo mío,
yo te castigué anteriormente, pero no te volveré a castigar. Ahora romperé el yugo de esclavitud de tu cuello y te quitaré las cadenas de la opresión asiria. Ahora romperé el yugo de esclavitud de tu cuello y te quitaré las cadenas de la opresión. Eso dice el Señor. Ya por años, no era una cosa corta, había sido un tiempo largo donde Israel había estado sobre la opresión de los asirios. Y digo Israel, pero básicamente era ya lo que se conoce como lo que se llamaba Judá. Porque ya la parte norte del pueblo de Dios, toda esa parte norte que se había dividido en los tiempos después de Salomón, toda esa parte había sido tomada por los asirios por completo, destruida su capital y llevados en esclavitud al exilio. Y una cosa que deben saber ustedes es que los asirios, y ha quedado registrado en la historia, fue un imperio muy cruel, pero demasiado cruel. Y ahí no solo la evidencia en las escrituras, sino que también en excavaciones arqueológicas se han encontrado de los escritos que hicieron los mismos reyes del imperio asirio, donde hablaban de sus cosas, donde fanfarroneaban de lo que habían hecho en sus conquistas militares. Uno de los reyes dice, a todos esos blasfemos, mis enemigos, les arranqué la lengua a todos. No era algo figurado, no era algo figurado, era algo literal que había hecho, quedó el registro de la historia. Y dice, prácticamente dice, y decoré mis paredes con sus pieles. Tenían una manera de mostrar crueldad que era llevar a las personas y estrellarlas contra las paredes, que las paredes se mancharan de la sangre de sus enemigos. Destruían ciudades por completo, las arrasaban, pero, o sea, destruidas. Por eso viene este terrible juicio de Dios sobre Nínive. Pero recuerden que aproximadamente unos 100 años antes, Dios les había enviado al profeta Jonás. ¿Se acuerdan? Eso fue como unos 100 años antes de esto, de Nahum. Pero después que pasó ese momento de arrepentimiento, donde Dios dijo, bueno, ok, retengo mi juicio, nuevamente se encontraban en ese punto cuando ya debería venir ese juicio terrible sobre ellos. Pero Dios venía como libertador sobre su pueblo. Y es uno de los mensajes hermosos de Nahum. Aunque todo habla de destrucción y de la ira y la venganza de Dios, una de las razones que hay es porque Dios hacía esto para libertar a su pueblo. Lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario fue vencer, pisotear a sus enemigos, someterlos bajo sus pies, para que tú y yo fuéramos libres. Dios es nuestro libertador. Y ese principio, esa verdad sigue operando en nuestras vidas día a día. Hay tres cositas que puedo agregar acerca de esto. Es que aunque Siria parecía invencible, sería derrotada y desaparecería de la historia. Hay un tiempo fijado para el malvado. Y aunque en el momento tu adversario parezca invencible, será derrotado. Porque Dios le ha fijado un tiempo también al impío y al malvado. Segundo, Dios había usado a Siria para castigar a su pueblo, pero esta aflicción pronto terminaría. Y a veces pasamos por situaciones que parecieran que no van a terminar, que no salimos de ella, pero pronto va a terminar. Pronto en el lenguaje de Dios, no en el mío. Y ahí es donde tenemos que entonarnos con lo que Dios dice.
con lo que Dios habla, con su propósito. En el Salmo 35 dice, por un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. En tercer lugar, la caída de Siria sería al mismo tiempo la liberación de Judá por parte de Dios. Ahora, este mensaje de Nahum no es un mensaje nuevo, porque ya había sido anunciado por otros profetas. El mismo Isaías que les comenté lo anunció. El tiempo del fin para Siria. Y esta misma verdad seguiría operando por causa del pueblo. Dios tendría que seguir manifestándose a ellos como el libertador por causa del pecado y de la actitud y de las decisiones, de la manera de vivir que escogía Israel. Dios en su misericordia venía como libertador para ellos. Y este es un mensaje que nunca pierde vigencia y que debe ser proclamado una y otra vez, porque hay una multitud de oprimidos en este mundo. Y tenemos que seguir proclamando que Dios es el libertador. ¿Sabe que una de las cosas que pasa cuando uno lee Isaías es que puede pensar en el tema de la justicia solamente en el sentido de términos de esta tierra? Y la justicia de los oprimidos y de la gente que es explotada y de la gente que es abusada. Y no está mal que pensemos así. Pero esta justicia es mucho más amplia de la que nos habla el profeta. Supera los niveles de comprensión o de definición de la justicia humana. Pero incluye esas cosas también. Cuando vemos sistemas de justicia operando y vemos gente oprimida y vemos gente robada el fruto de sus esfuerzos por leyes injustas, por cosas que pasan. Para esas cosas también Dios sigue siendo nuestro libertador. Cuando vienen leyes de inmigración también que vienen de manera draconiana en contra de la comunidad inmigrante y donde se los pone a todos en el mismo bote y se los iguala a todos, a las conductas y crímenes de unos pocos, Dios viene como nuestro libertador. También les comento que la Iglesia Metodista Libre es una que nace con un profundo deseo e interés en ver justicia en la tierra también. De hecho, una de las razones que condujeron al nacimiento de este movimiento era la lucha que había contra la esclavitud en los Estados Unidos. Y unos hermanos que eran de la organización metodista tradicional empezaron a decir, no está bien que nosotros, que haya gente de nuestras iglesias que tenga esclavos. Eso es en contra de la palabra de Dios. Pero el establecimiento los rechazó y los expulsó de la iglesia metodista, los rechazó. Y ellos fueron movidos por Dios por ese interés que tenían en la gente oprimida y en la gente pobre. Porque sabe otra cosa que ocurría, que en las iglesias las sillas o las bancas era por un negocio, era como una especie de alquiler. Y estas de adelante eran las más caras, eran las VIP. Entonces solo los ricos de la congregación eran los que se podían sentar ahí. Y así iban ahí. Y había congregaciones al punto de que toda la gente que podía se compraba su silla y la gente pobre tenía que quedarse parada de pies atrás. Contra esa injusticia se levantaron también los hermanos que fundaron la Iglesia Metodista Libre.
Por eso se llama libre, precisamente. Libre de discriminación social, formada por hombres y gente libre, porque eso era un regalo de Dios, la libertad del hombre. Así que como iglesia nosotros no solo podemos tener un interés en la justicia en el sentido solo espiritual. Las cosas que ocurren en nuestros medios tienen que movernos también a buscar justicia en su sentido amplio, en el sentido de la palabra de Dios. La Biblia está llena de expresiones donde Dios dice que se acuerda del oprimido, que se acuerda del pobre, que protege a la viuda, que protege al huérfano. Dios no se hace el ciego ante esas realidades. Somos nosotros los hombres los que cerramos nuestros ojos a la necesidad y a la opresión a nuestro alrededor. Pero Dios es libertador. Y nosotros somos sus hijos. Así que esa semilla, ese gen de libertad debe operar también en nosotros. Y si lo que podemos hacer por el momento es orar, pues debemos orar con la autoridad que tenemos en el Espíritu, como gente de libertad. Número 2, de las cosas que vemos en este capítulo 1, es que Dios es un juez. Dios es un juez. Y es un juez implacable. Y cumple siempre su ley. En el versículo 14 dice, esto es lo que dice el Señor acerca de Nínive, la ciudad de los asirios. No tendrás más hijos para perpetuar tu nombre. Destruiré a todos los ídolos en los templos de tus dioses. Estoy preparando una tumba para ti porque eres despreciable. La sentencia es clara. La Nínive cruel, invasora, inhumana, la ciudad de la violencia, donde el mal le ganaba al bien, esa ciudad sería raída de la tierra. Dios es el juez, no nosotros, Él. ¿Sabe qué pasó con Nínive? Que fue raída de la tierra, literalmente. Ni siquiera de Babilonia dijo Dios eso, sería raída de la tierra, desaparece. Pero Nínive, o sea, por siglos ni se sabía dónde era que había existido Nínive. Hasta que en excavaciones arqueólogos descubrieron dónde había estado. O sea, sabían que era en la zona de Irak. Pero hasta que por fin la encontraron en el finales del siglo XIX, principios del siglo XX, las excavaciones. Y ahí fue donde descubrieron todas esas escrituras de los mismos asirios donde hablaban de la crueldad de los reyes. Pero la sentencia fue clara. Dios es el juez. En este capítulo vemos dos aspectos del mismo mensaje. Dios es compasivo y libertador, se compadece del oprimido, pero también es un juez justo e implacable que ejecuta su justicia. Y es bueno tener siempre presente eso, que Dios es un Dios justo e implacable, que ejecuta su justicia. Con nosotros lo que pasa es, y usted sabe qué es lo que pasa, es que nosotros éramos dignos de condenación. Lo que pasa es que Jesús se presentó y dijo, yo pagué su deuda, yo pagué su castigo. Yo pagué con mi vida la muerte que él se merecía o que ella se merecía. Pero Dios, eso no ha cambiado el aspecto de la personalidad de Dios, de que Él es un Dios, que es un juez justo
Y si quieren le añadimos eso de implacable, porque cumple los juicios de su palabra. Pero por la gracia nos dio una salida. No fue que él dictó sentencia, y la sentencia era culpable. Pablo en Romanos dice que nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados, o sea, éramos objeto del juicio del pecado. Pero Cristo se presentó por nosotros. Bendito sea su nombre. Así que este aspecto del mensaje del Evangelio sigue vigente también. Jesús no predicó un mensaje a medias. El mensaje del reino era completo. Por ejemplo, cuando le comparte el mensaje a Nicodemo, le dice en ese famoso pasaje de Juan, del capítulo 3 del Evangelio de Juan, cuando dice, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. El 17 dice, no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado. No que va a ser condenado, ya está condenado. Y eso es lo precioso del Evangelio. Es que estabas en el bote con cadena perpetua. Y un día vino alguien, te abrió la puerta y eres libre. Bendito el nombre del Señor. Nuestro mensaje de liberación que trae consuelo y esperanza al oprimido y al despojado también es un llamado serio ante el juicio divino que recae sobre quienes lo rechazan. La buena nueva es que hay esperanza para el hombre. Y este aspecto del Evangelio es lo que hace más efecto, más impacto entre los estratos más bajos de la sociedad. La iglesia crece más rápidamente entre la gente muy necesitada. Entre la gente rica y poderosa, pues, es más lenta la cosa. Porque el mensaje del Evangelio siempre es un mensaje de esperanza. Y eso nos lleva al tercer punto, es que Dios es la esperanza de paz. En el versículo 15 dice, miren, viene un mensajero sobre las montañas con buenas noticias, trae un mensaje de paz. Celebra tus festivales, oh pueblo de Judá, cumple todos tus votos, porque tus enemigos perversos no volverán a invadir tu tierra. Serán destruidos por completo. Completando la primera parte de la profecía de Nahum, hay palabras que recuerdan a Isaías en 49. Portadora de buenas noticias a Sión, súbete a una alta montaña. Portadora de buenas noticias a Jerusalén, alza con fuerza tu voz, álzala, no temas, di a las ciudades de Judá, aquí está su Dios. Y si alguno le dijo, yo soy tu enemigo, a ti y a mí nos ha dicho, aquí estoy, yo soy tu Dios. Nahum anuncia que hay un mensajero que traerá buenas noticias, noticias de paz para Judá. Los enemigos serán derrotados y los festivales volverán a ser celebrados porque los asirios los habían prohibido.
Y aunque el profeta Nahum habla antes de la caída de Nínive, su fe va más allá de las circunstancias presentes. Y ahí está la clave de nuestra circunstancia también, que nuestra fe puede ir más allá del momento que estamos viviendo. El ruido de lo que nos pasa, la incomodidad, el dolor, la frustración o el enojo o la decepción del momento que vivimos, la presión, el estrés, a veces hace que nuestra fe se quede allí en ese hueco donde estamos metidos también. Pero como el profeta, nuestra fe debe ir más allá y vernos que viene un mensajero con noticias de paz. Para el momento que tú y yo estemos viviendo en esta misma hora, hay un mensaje. Y es un mensaje de paz. Eso es lo que declaró el Señor. Siempre, siempre, yo sé los planes que tengo acerca de ti. Planes de paz. Así como en tiempos antiguos, el mensaje de Dios hoy sigue siendo uno de paz. Tanto a la opresión externa como a las luchas internas que libramos en nuestra propia alma. Porque el mensaje de Dios era de reconciliación. Porque el apóstol Pablo lo expresa en 2 Corintios, que en Cristo Dios estaba haciendo reconciliación con el hombre. Dios estaba reconciliando. El justo castigo del pecado era la muerte. Pero en Cristo Dios da el primer paso y dice, aquí estoy, me reconcilio contigo. Ya no eres mi enemigo. ¿Ven al punto que nos lleva a esto? Porque antes nosotros éramos enemigos. Pero ya no más. Ahora somos hijos. Ahora somos familia. Ahora somos su pueblo. Ahora somos su gente. La niña de sus ojos. Entonces, 3 mensajes que nos trae el profeta Nahum. Dios es libertador, Dios es juez también. Y Dios es la esperanza de paz. Ya concluyendo, les dejo las palabras de Romanos 5:11, que dice, entonces, ya que hemos sido hechos justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo, con toda seguridad Él nos salvará de la condenación de Dios. Pues, como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo cuando todavía éramos sus enemigos. Nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo cuando todavía éramos sus enemigos. Con toda seguridad seremos salvos por la vida del Hijo. Así que ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios, gracias a que nuestro Señor Jesucristo nos hizo amigos de Dios. Bendito sea su nombre. Estemos en pie, hermanos. Antes enemigos, pero ya no más. Ahora amigos. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Por eso el subtítulo que le había puesto a esta enseñanza era Cuando Dios
se declara tu enemigo. Porque Él lo había hecho. Dios se había declarado tu enemigo por causa del pecado, por causa de la desobediencia y por causa de la maldad del corazón. Pero en Jesucristo dijo, ya no más. Así que si hay algo en nuestras vidas que no está haciéndonos sentir o vivir esa realidad de lo que somos para Dios, que Él no está ya lejos, que Él está aquí a nuestro lado, que sea cual sea la circunstancia que estemos viviendo, sea lo que sea el momento por el que estemos pasando, Él ha restablecido su amistad. Y te dice siempre, cuenta con un amigo. No estás solo en el momento que vives. No estás solo en medio de tu dolor. El Dios de paz está contigo. Que aunque todo parece muy difícil a tu alrededor, aunque parece que no puedes hacer nada, que estás atado, que tus salidas se han cerrado, que no tienes por dónde coger, el Señor te dice, yo soy tu libertador. No hay cárcel alguna que te pueda oprimir y robar la libertad que yo te he dado. Por eso Pablo y Silas en aquella prisión, después de ser torturados físicamente, estaban metidos en una celda cantando himnos al Señor. Porque no eran las paredes que la aprisionaban las que podían vencer, sino la libertad que ellos habían alcanzado en Cristo. Viven esa libertad. Si no estás viviendo, si no estamos viviendo en esa realidad, hoy es un día para dar ese paso y recordar y decirle, Señor, tú eres mi libertador. Porque he de sentir yo como que si estoy en una prisión, en una celda, si tú eres mi libertador. Como dice la canción, declara a Cristo. Declara a Cristo en lo que estás viviendo, en lo que está pasando en ti, en tu familia, en tus circunstancias. Declaramos a Cristo porque es nuestro libertador, es nuestra paz. Gracias, Señor, te damos. Gracias, Señor, gracias por tu palabra hermosa. Gracias por tu sacrificio en la cruz, Señor Jesús. Gracias. Gracias porque el castigo de nuestra paz fue sobre ti. Y hoy podemos decir, tenemos paz para con Dios por medio de Cristo. Gracias, Señor. Gracias, gracias, porque antes enemigos, pero ya no más. Hoy tu pueblo. Gracias, Señor. Gracias, gracias, gracias. Que podamos levantarnos en esta hora, Señor, y declarar en fe la clase de vida que tú nos has dado, la realidad que tú eres para nosotros, Señor. Que no hay nada que pase a nuestro alrededor, que no hay opresión que pueda traer el enemigo, que pueda robar nuestra libertad y nuestra paz. Porque tú la hablaste y la decretaste sobre tus hijos por medio de Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, 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 gracias. Que podamos vivir allí, Señor, alimentándonos de esa fuente inagotable de paz que fluye para nosotros. Que podamos vivir, Señor, bajo tu abrazo, bajo tu circunstancia, bajo tu mirada, bajo tu cobertura, bajo tu sombra, bajo tus alas, Señor. Que no nos salgamos de allí, Señor. Gracias, Señor. Gracias te damos. Gracias, gracias en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Y a nuestras circunstancias y a nuestra adversidad le decimos, Cristo es nuestra paz y Cristo es nuestro libertador. Gracias, Señor. Gracias, gracias te damos en Cristo Jesús.
Bueno, con esos 3 puntos los dejamos entonces para que los mediten, los estudien, los vivan, sea parte de ustedes. Y acuérdense siempre de esto, en Cristo siempre hay esperanza. Amén. Señor los bendiga, Señor los guarde. Espero verlos el miércoles en Arpas y Copas. Este miércoles sí tenemos Arpas y Copas. Amén. Y bueno, no se derritan ustedes los que son de azúcar porque todavía está lloviendo. Señor los bendiga.